Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. De la segunda carta de los Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Pueden sentarse. La iglesia, hermanos, la iglesia de los Corintios era una iglesia grande. Era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, que el apóstol Pablo había predicado, había estado con ellos. Era una iglesia, hermanos, importante, la iglesia de los Corintios. No es que hermanos, se llamara la iglesia Corinto o Corintios, porque la gente cree que la iglesia se llamaba Corintios, pero no. Corinto era la ciudad donde estaba ubicada la iglesia del Señor. Amén. Entonces, por eso es que cuando Pablo se refería a la iglesia, hermanos, que estaba en la ciudad de Corinto, él decía a los hermanos corintios. Amén. Es como que nosotros, hermanos, alguien nos diga a los hermanos de Houston. Amén. Entonces, hermanos, Corintio, a través del estudio, hermanos, que nosotros podemos hacer a través de las dos cartas, era una iglesia no fácil. Era una iglesia, hermanos, problemática. Amén. Problemática. Era una iglesia, hermanos, que había un desorden extraordinario, y sobre ello Pablo exhorta, Pablo les hace ver muchas cosas. Amén. Entonces, la iglesia, hermanos, de los Corintios no era fácil. Y eso, hermanos, es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que tener como iglesia de la actualidad, en no, hermanos, ser como los corintios. Entonces, hermanos, esta noche vamos a meditar sobre el estar en Cristo. Ese es el tema de esta noche. ¿Cómo dije? El estar en Cristo. Porque no todo mundo está en Cristo. No toda la gente está en Cristo. Algunos están con Mahoma, otros están con Confucio, otros están con Buda. O sea, fueron líderes extraordinarios. Otros, hermanos, tienen otras deidades. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, los que estamos en Cristo. Amén. ¿Usted está en Cristo? Amén. Amén, yo también. Entonces, la experiencia, hermanos, personal que tiene el cristiano con Cristo Jesús, hermanos, lo limpia completamente del pecado. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, hermano, Él nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios se glorifica en la voluntad.
Porque cuando la persona viene a Cristo, viene por su propia voluntad. Y entonces Dios se glorifica en la voluntad de la persona y hace el cambio. Pero recordemos también, hermanos, que durante el transcurso de la vida cristiana, si usted se descuida, si usted, hermanos, se desvía, el espíritu que salió de usted anda deambulando por los desiertos, por los lugares, y él está regresando continuamente a ver su vida. Amén. A ver cómo va su vida. Si hay, hermanos, abierta una puerta, ese demonio entra. Ese espíritu se adentra nuevamente. Y dice la Biblia que el peor estado de la persona viene a ser ¿qué? Peor que el de antes. Por eso es que la gente dice, y que no era cristiano, pues, y que no era evangélico, pues, y yo lo vi predicando, yo lo vi sirviendo. O sea, sí, pero se descuidó. O sea, Dios hace la obra, Dios nos limpia, Dios nos cambia, pero si nosotros nos descuidamos, hermanos, viene el otro. Amén. Entonces, el que ha tenido, hermanos, un encuentro real y verdadero con Jesús, debe reflejar a Cristo en su vida. Amén, aleluya. Amén. Amén. Debe reflejar a Cristo en su ser. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque estamos en el Señor. Y se supone que como cristianos, como hijos de Dios, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Un cambio en nuestro ser. Aleluya. Pues hemos muerto, hermanos, al pecado. Hemos muerto a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la vieja mujer. Y hoy hemos sido renovados a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, el estar en Cristo implica, hermanos, vivir como Él. ¿Cómo vivió Cristo? Humildemente. ¿Cómo vivió Cristo? En santidad. ¿Cómo vivió Cristo? Aleluya. Con mucho amor. Entonces, vivir como Él. El cristiano tiene que parecerse a Cristo. A Jesús. Aleluya. Porque si no, no sé qué ave puso ese huevo. Amén. No se sabe. Usted sabe que, hermano, allá yo recuerdo que en nuestro país había un pajarito que le decían chiltota. ¿Sí conocieron la chiltota? Así unos nidos así para abajo, de las ramas las guindaban los nidos y lo hacía bien bonito así, bien bonitos los nidos. Ahí ponía su huevito, pero venía, hermanos, un animalito que nosotros lo conocíamos como el tordo. El tordo era un pajarito negrito chiquito. Ese entraba en el nido, se comía los huevos de la otra animalita y ponía sus huevos ahí. Entonces el otro calentaba esos huevitos y al final pues salían negritos. Gloria a Dios. Pero en la vida cristiana, hermanos, no es así. En la vida cristiana nosotros debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Si es que queremos entrar, si es que queremos ser salvos. Si no, no oiga nada lo que estoy diciendo yo. Amén. O lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero si usted quiere salvarse,
quiere entrar a la patria celestial, tenemos, hermanos, que vivir como Él. Imitarlo, hermanos, en todas las áreas. Es pensar como Él. Por eso Pablo también les dice en cierto versículo a los Corintios, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor espiritualmente, hermanos, a través del Espíritu nos hace ubicar, nos hace sentir ciertas cosas, hermanos. Por ejemplo, el sentir de Dios en nuestra vida. Hay un sentir de Dios en nuestra vida. O sea, por ejemplo, Dios le hace sentir que hay un peligro adelante y usted ignora ese sentir, ¿qué va a pasar? O sea, se viene a topar con el peligro. Aleluya. Y entonces, y eso pasa cuando no, hermanos, atendemos al sentir de Dios. Yo recuerdo que pude percibir el sentir de Dios que algo iba a pasar cuando yo pasaba la máquina por cierta área, pero lo ignoré. ¿Y qué pasó? Hasta el día de hoy tengo mi pie hinchado porque no atendí, hermanos, a ese sentir. Hay un sentir de Dios, hay un sentir que le viene que algo va a estar mal, que algo va a suceder, y es ahí donde nosotros debemos de estar listos. O sea, se puede imaginar que después de esta experiencia, cree usted que no voy a tomar muy en cuenta yo el sentir. Amén, aleluya. Amén. O sea, hay un sentir de parte de Dios. Entonces que nosotros tenemos. Y es ahí donde Dios se comunica espiritualmente con nuestro espíritu. Aleluya. Por eso es que tenemos la mente de Cristo. Soportar la prueba. Y aquí en esta área, hermanos, pareciera que se vuelve difícil, ¿verdad? Soportar la prueba. Difícil soportar la prueba. Y a veces que no es que es tan prueba. A veces, hermano, no es que sea una gran prueba. A veces nosotros ocasionamos la prueba. No es como la prueba de Job. ¿Se acuerdan de la prueba de Job? Job fue, hermanos, planeado de parte de Dios de quitarle todo y llevarlo, hermanos, hasta donde él llegó. Pero muchas veces nosotros decimos, tengo una prueba, gloria a Dios, pero a veces nosotros la buscamos y a veces nos quejamos que estamos en esa prueba, pero a veces nosotros mismos la buscamos. Pero tenemos que soportarla. Tenemos que vencer, hermanos, la tentación. O sea, la tentación, porque estamos en Cristo, tenemos que vencerla. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Entonces tenemos que, hermanos, vencer la tentación, sea como sea. Porque a diario, hermanos, hay multitudes de pensamientos que vienen a nuestra mente. Gloria a Dios. Me decía un día un trabajador, hermano, pero ¿por qué es que le vienen esos pensamientos? Porque dice que en ese momento había estado pensando, y si con esta pistola me doy un tiro así, o sea, una pistola de meter clavos. Porque se le meten los clavos porque se le mete. Y me dice, ¿y por qué, hermano, es que usted tiene esos pensamientos? Y yo, el diablo es que
Trata de meter esos pensamientos. O sea, nosotros vivimos, hermanos, invadidos por pensamientos de esa naturaleza que hermanos, son tentación. Pero tenemos que vencer esas tentaciones. Y no solamente vencerlas, sino rechazarlas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. No darle lugar al enemigo. Aleluya. El que está en Cristo, hermanos, dice la Biblia que es, ¿qué? Nueva criatura. Amén. Nueva criatura es. El que ha aceptado a Jesús, hermanos, como Salvador, ha comenzado una nueva vida. De la misma manera que una criatura se va formando en el vientre de una madre, así el creyente va creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento. Amén. Un nuevo nacimiento en la persona. Es decir, que cuando, hermanos, llega Jesús y lo recibimos, comienza una nueva, hermano, experiencia, una nueva relación, una nueva bendición. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros predicamos que el Evangelio de Cristo cambia, el Evangelio de Cristo transforma. El Evangelio de Cristo no es religión, sino poder de Dios, porque cambia, transforma. Amén. Entonces, porque entonces dejaríamos de predicar que Cristo cambia. Amén. Pero realmente Cristo cambia las vidas. Pero nosotros debemos de reflejarlo en los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar frutos. Dios, hermanos, nos hace hombres y mujeres nuevos. O sea, Dios no viene y solo lo restaura, no, Dios nos hace nuevos. ¿Verdad? Porque siempre hemos dicho nosotros que el Señor nos restaura, y la palabra restaurar es como cambiarle esta pieza, cambiarle aquella, pero ¿cómo se llama? Todo el cascarón vuelve lo mismo. No, pero dice la Biblia nuevo. Amén. Es más, dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu medio restaurado, medio ubicado. No, dice nuevo. Pondré, dice, dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, no es que el ser humano en sí, hermano, tenga un corazón de piedra, sino que cuando la Biblia dice que va a quitar el corazón de piedra, es que el ser humano tiene un corazón duro, tiene de carne, pero está duro, y Dios lo compara como una piedra. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando el hombre viene a Cristo? Dice que quita el corazón de piedra, el corazón duro, y pone ahí un nuevo corazón. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces nos hace nuevos. Nos hace nuevos el Señor a nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, escribe también a los Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva, ¿qué? Creación. Oiga lo que vale ante el Señor: una nueva creación. Aleluya. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros seamos una nueva creación.
Y dice la otra parte del versículo, las cosas viejas. Aleluya. Y esas cosas viejas, muchas veces nosotros venimos cargando puño de cosas viejas, ¿verdad? Cuando nos mudamos, cargamos un puño de cosas viejas que ni las usamos ni las ocupamos. Por si al caso, dice uno. Yo recuerdo que yo me hallé un maletín lleno de herramientas que nunca ocupaba, y ahí lo andaba, un maletín grande de presto, no sé qué se hizo, creo que lo aventé. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos cargando cosas viejas y por eso no vienen las nuevas. Porque venimos cargando cosas que no utilizamos. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver algunas cosas viejas, hermanos. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15 dice la palabra de Dios. Esto es parte, hermanos, de la vieja naturaleza. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, esta actitud es de la vieja naturaleza. Comernos los unos a los otros. Ya viste a la hermana, ya viste, mira, y empezar a comer, hermanos, y no solo coméis, sino mordéis. O sea, le aventamos, pues, cuando dice mordéis es que le aventamos una mordidita. Aleluya. Entonces, esta es, hermanos, parte de la vieja naturaleza. Veamos en el verso 19 del mismo capítulo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. No sé, hay cristianos que practican la hechicería. Hay cristianos que visitan también a los hechiceros. Hechicería, ¿por qué? Porque no ha habido un cambio. Enemistades. Aleluya. Y este es un demonio, hermanos, que destruye las iglesias. Enemistades. Ya no digamos los pleitos. Ya no digamos los celos. Celos en el área matrimonial y celo en el área ministerial. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas van a entrar al reino de Dios. No, dice que no heredarán. Oiga bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque eso, hermano, está fácil que se le pegue a uno, todas esas cosas. Peligroso. Efesios 4:17. Vamos a ver otras de la vieja naturaleza. Efesios 4:17, verso 32. 17 al 32 del capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como qué,
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que percibieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas, dice el apóstol Pablo, vosotros no habéis aprendido así de quién, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto dice, mire ese versículo tremendo, en cuanto a la pasada, oiga, a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual dice Pablo, desechando ¿qué? La mentira. Aleluya. Tremendo, ¿eh? Una mentirita no es malo. Mentirita blanca. No, mentira es mentira. Amén. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más. En el buen sentido de la palabra quiere decir el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. Por eso hacemos las vigilias de compartir en esta iglesia, para que aprendamos a compartir con los demás. Dice, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y en ese caso, hermanos, hay muchos cristianos, hermanos, que no han dejado las malas palabras. Y dice otro versículo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuenta. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que nosotros debemos de, hermanos, ser, dice, ninguna, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Ya el apóstol de antemano sabía, porque hoy las hermanos, las diferentes culturas de los países tienen su forma de hablar tremenda.
tremenda. Y hablan, hermanos, unas palabras grandototas y cuando regaña a los niños, a los muchachos, le dice la gran barbaridad. Y es por eso que los hijos a veces no creen. No creen, porque le oyen decir grandes barbaridades y el hijo se queda así. Y mi padre va a la iglesia, mi madre va a la iglesia y me está diciendo esas grandes barbaridades. Entonces a veces no creen. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener un cambio. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo eso, hermanos, muchas veces nosotros andamos bien amargados, ¿vean? Bien amargados. Se nos echa de ver en la cara. Aleluya. ¿Me ha notado alguna vez? Varias veces, diga. Gloria a Dios. O sea, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto, hermanos, tenemos que dejarlo. Amén. Dejarlo y permitirle al Señor que nos haga nuevos. Amén, aleluya. Que lo vuelva a hacer de nuevo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque los que practican, dijo Pablo, tales cosas, lamentablemente no heredarán el reino de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Imagínense que si hoy que estamos pequeños hay pleitos entre nosotros, se puede imaginar ya cuando una iglesia tenga 100 miembros, 200, 300. Amén. Entonces tenemos que comenzar desde hoy. Amén. Tenemos que comenzar desde hoy, hermanos, a que nuestra actitud, a que nuestra vida sea cambiada por Dios. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.